Estimado Edgar Montiel, bienvenido a esta entrevista por un libro que ha demandado muchos años de investigación y es un tema muy estimado personalmente. Una contribución a la bibliografía historiográfica y la filosofía de la historia, titulado El Perú en la memoria del Renacimiento. Felicitaciones anticipadamente. Permítanos entrar al primer capítulo, titulado Augurios de Tierra Firme, Huellas de un Imperio en el Levante. Aquí se destaca el discurso del cacique Goana Camari. ¿Por qué? Mira, yo arranco un poco por el Caribe, porque la presencia de los países andinos o de la región andina era muy fuerte en el Caribe. Hay un hecho geográfico que hay que tener en cuenta. En realidad, el Caribe estaba unido al bloque continental. Ya las casas, recuerda, él le llama, estos islotes estaban en renglera. ¿Qué quería decir eso? Que en realidad eso era una canela montañosa que en algún momento, tal vez hace 15, 20 mil años, las placas tectónicas se movieron y entonces la actual América Central se levantó y ahora pasamos al norte por esa América Central, ¿no es cierto? Por Panamá, Costa Rica, Nicaragua, pero en realidad en el pasado el tránsito era del lado del Orinoco. Efectivamente hay una serie de islotes que llegan, incluido Cuba, Jamaica, todos ellos, que llegan hasta la Florida. O sea que este continente ha estado muy conectado con el Caribe. De modo que había una presencia que podríamos llamar un poco espectral, pero también, digamos, un tráfico de comercios, de pescado, de frutas, de metales, y la gente que vivía en el Caribe sabían, digamos, que en la Tierra Grande, que luego se llamó Tierra Firme, había un océano enorme del otro lado, o sea, del otro lado de Panamá, y al sur estaba, pues, había una civilización que producía cosas novedosas que circulaban en el Caribe. Fíjate que hay algunas crónicas tempranas, porque, por ejemplo, Blasco Núñez fue uno de los primeros en llegar a la zona de Panamá, en la zona de la Panamá del lado del Caribe, y se encuentran con poblaciones que tenían, por ejemplo, collares, ¿no? Entonces los españoles decían, pero esos collares que están ahí, ¿dónde los tienen? Ah, no, eso viene del otro lado, le decían. Pero luego veían que tenían también ropa tejida de gran calidad. Digo, oye, pero esto y esto, ¿de dónde se va? También del otro lado. Bueno, pero ¿qué pasa con el otro lado? Y se pone que del otro lado hay un imperio, una cultura, y ellos venden cosas de cerámicas, orfebrerías, textilería de gran calidad, y entre los ayudantes de Blasco Núñez había un joven marinero ambicioso que se llamaba Francisco Pizarro. Entonces él fue uno de los primeros en escuchar, estando ya posicionados en Cuba, ¿no es cierto? Que había sido un poco, Cuba se había convertido en el centro de operaciones para la conquista de México, de la Florida, de la parte del Istmo centroamericano y también la parte sur. De modo que esta presencia se manifiesta y se encuentra en la lengua taíno-arahuaca expresiones de las lenguas quechua y de las lenguas amazónicas, ¿no es cierto? De manera que, y utilizaban, por ejemplo, eran también heliocéntricos, tenían un culto al sol. Y el cacique Goana Janari tenía, por ejemplo, le llamaban un canim, que es una especie de cruz, digamos, de dimensiones exactas, ¿no? Como las que tienen ya los incas después. De modo que eso fue un enigma que de algún modo Colón quiso
que se explicara de cuál es la religión de estas poblaciones y por qué tienen esos comportamientos, y hablan un poco de la tierra grande, del mar grande del otro lado, y luego los españoles le llamaron eso la tierra firme, como diciendo, bueno, el Caribe, eso son las islas, y la tierra firme está por conquistar. He ahí que el título sea Huellas de un imperio en el Levante. Claro, hay unas huellas, entonces es bien interesante, por ejemplo, cómo en el discurso del propio Guanacanari hay expresiones en quechua, ¿no es cierto? Hay influencias del quechua y también del maya, porque los mayas estaban pues a dos pasos, ¿no? Es decir, ellos, la aventura de la conquista, digamos, para ir de Cuba hacia el resto del continente, pues fue una aventura muy cercana, no tuvieron que atravesar grandes mares, ¿no? Claro. No era mares, no había mares ignotos, sino que estaban ahí muy cerca. Efectivamente, en el capítulo 2, intitulado Tras los tesoros del Mar del Sur, igualmente destaca el Perú en los informes reservados al rey. Claro, ¿Por qué son tan importantes estos informes? porque se había organizado la conquista de México, que fue un tanto caótica, ¿no es cierto? Al punto que los soldados que van a México, pues se ingresan en un territorio que está perfectamente organizado. Los aztecas son guerreros, los mayas son los hombres de arte y los sapienciales, pero los aztecas son guerreros, ¿no? Entonces, las huestes hispánicas son asediadas sistemáticamente desde que llegan, ¿no? Y los soldados dicen, pero ¿por qué estamos pasando hambre aquí? Nos estamos haciendo matar cuando ahí en Cuba estamos tan bien. Dice, nuestras moritas, o sea, sus mujeres, estaban ahí, o sea, el mestizaje había iniciado, o sea, para los conquistadores la zona del Caribe era una zona edénica, porque comían frutas, no trabajaban, no tenían que sembrar nada, recogían nomás una fruta, la otra fruta, pescaban, comían, encontraron un poquito de oro, estaban conforme de eso, pero entonces la conquista de México de alguna manera fue caótica, y de pronto ya se informaron que, digamos, el destino mayor estaba hacia el sur, a ese mar ignoto, porque tampoco los españoles sabían lo que había del otro lado, o sea, ya del otro lado digamos, del lado Pacífico. Entonces, esto era muy importante, porque si la conquista de México fue un poco laberíntica, la de Centroamérica lo fue también, porque luego entraban de manera desorganizada grupos, ellos le llamaban entrarnos, y fueron descendiendo de México hacia pues, a lo que es ahora Guatemala, Honduras, Nicaragua, y al punto que en cierto momento Carlos V decide de que había que tener un punto de apoyo central en Panamá, en el Istmo, ¿no es cierto?, donde ellos pensaban que era lo más cercano entre los dos mares. Y efectivamente a partir de 1516-17 ya se instala en Panamá, digamos, una misión militar de conquista de todo el Mar del Sur, que por entonces se llamaba el Virú, porque se decía que había viruanos por ahí, ¿no?, en esa zona. Y dijeron que esto tiene que ser una conquista mejor organizada que la de México. Y por eso de Panamá sale información tanto de la conquista de lo que ahora es Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala incluso, pero también de las conquistas que iban hacia el sur. Al punto que, por ejemplo, el capitán Alvarado, que fue uno de los más avesados, ¿no?, y organizados, había develado rebeliones de los propios españoles, ¿no es cierto?, porque ya era una desorganización, y también de los pueblos ancestrales, los pueblos originales que resistían. Entonces esa información de los que salían hacia la parte sur
de América Central y los que salían hacia y lo que sería América del Sur, esa información salía de Panamá. Y ahí instalan a un militar de origen noble y además de formación militar, que es Pedrarias Ávila. Uh-huh. Pedrarias es, digamos, tiene el mando político y el mando militar, en un solo puño. Efectivamente. Ahora, el capítulo 3, Ajá. donde se aborda la noticia de la conquista del Perú, sus efectos en Europa, es un punto muy interesante y muy intrigante, sus efectos en Europa. Sí. Y allí se da la maravillosa versión italiana. Ajá. ¿Por qué? Mira, es que esa conquista del lado sur tuvo sus encuentros y desencuentros, ¿no? Porque el primero que intenta incursionar en el sur es Pascual de Andagoya. Uh-huh. Pascual de Andagoya, ¿cómo llega él digamos, al convencimiento que él tiene que ir hacia el sur? Por un detalle interesante. Los pueblos que están en el Golfo de Panamá, en toda esa zona, ¿no? Se quejaban ante las autoridades españolas que ya se habían implantado, Pedrarias Ávila y tal, de que periódicamente venían comerciantes del sur trayendo alhajas, cosas de oro, de plata, vasijas, platos, fuentes, ropa de color que tenía mucho éxito, unos tejidos maravillosos. Entonces todas las pobladas se perturbaban. Entonces uno de los caciques dijo, cada vez esta gente viene y vende sus cosas aquí y perturban a la población, y entonces le informan a Pedrarias Ávila que pasa, que digamos cada vez hay unas incursiones que vienen del sur y no estamos haciendo nada, no sabemos quiénes son, qué traen, no sabemos si vienen en una misión expansiva, si son espías y tal. Y escogen a Andagoya, al licenciado Andagoya, porque como sabes, después de cada conquista los licenciados vienen después, ¿no? Los negociantes, los juristas y tal, ¿no? Entonces el licenciado Andagoya, que era el que más se interesaba por las cosas originarias, indígenas, le decía, a ver usted, no es que era etnólogo ni antropólogo, pero era letrado, a ver, ¿cuál es el problema? Porque aquí vienen a quejarse los caciques. Y entonces le traen los objetos y se da cuenta que traen unos mantos maravillosos, unos aretes, unos pendientes, unos collares, manejan piedras. Se da cuenta de que eran gente industriosa y que la gente cada vez que venía a vender sus cosas se alborotaban, porque también ellos juntaban para hacer trueque. Se utilizaba, por ejemplo, un elemento de referencia era el oro, pero también las esmeraldas, las piedras preciosas. Entonces yo te cambio estas piedras preciosas ahí del Golfo de Panamá y tú me das esta chompa, este suéter, este poncho, este chullo, ¿no? Y luego también objetos para el culto. Bueno, Andagoya se queda con esos elementos y organiza él de su propio bolsillo, sin ser, digamos, un militar, la primera incursión. Bueno, el hombre no llegó muy lejos, llegó un poquito al sur, más o menos por la desembocadura de los ríos principales, un río que se llamaba Virú, y el cacique de esa zona era el cacique de Virú. Entonces llega por esa zona y lamentablemente su empresa fracasa. No solamente fracasa, sino que el hombre, y todo lo que invierte se pierde. Se voltea a una de las canoas que él estaban entrando, ¿no?, en ese río, y el hombre se vuelve tullido con eso, ¿no? Sin embargo, se queda con el amor al Perú. Entonces se regresa a Panamá empobrecido y enfermo, y le deja entonces el camino libre a Francisco Pizarro. Ahí queremos llegar. ¿No? El legado de Francisco Pizarro, sí, que ya se organiza de modo, digamos, industrial, porque hace alianzas, negocia tanto con la iglesia
también con los empresarios. Hay intereses del licenciado Espinosa, que era un hombre de negocios, es un lobista, ¿no? Claro. Que está detrás, digamos, de buscar el premio grande, ¿no? Pero a propósito del premio grande, eso es lo que se cuenta en la maravillosa versión italiana. Ajá. El capítulo cuarto viene a respecto de la relación francesa, Sí, de la conquista, sobre todo la de Lyon, Ajá. 1534. sí, Y aquí se hace referencia a Rabelais, la conquista como acción militar, las Sí. culturas, choques y negociación, la mujer en la contraconquista, memoria de la resistencia. Esta relación francesa de la conquista parece mucho más detallada que la sí, italiana. así es. ¿Por qué? Bueno, resulta que cuando Pizarro asume la conquista, no te olvides que él hace varios viajes, ¿no es cierto? En la tercera es cuando atrapa y asalta Cajamarca y atrapa y hace una cuarta un poco más al sur. Entonces, cuando ya entra Pizarro, la cosa es más institucional, porque incluso no olvides, Pizarro hace sus capitulaciones en Toledo, habla con el rey, explica, no le dice las cosas que hay, y él ya había estado 3 veces, entonces dice, lo importante está en el sur. Se valida ese pacto, y hay que decir que la conquista del Perú fue una de las conquistas más organizadas, no como la del norte, la de 1519, ya estamos hablando de 1524, 25, 26, ¿no? Se hacen capitulaciones y se alienta, por ejemplo, que toda la gente que está en el Caribe y que están en Centroamérica bajen para la conquista de Sudamérica. O sea, reclutan militares, marineros, los que saben un poco de pesca, los que saben navegación, Los cañaris. los cañaris, por ejemplo, ¿no? Entonces, la organización de Pizarro ya fue una cosa organizada, es decir, casi yo diría un modelo liberal y hasta neoliberal utilizando, diciendo aquí, digamos, le vamos a dar el mandato, ustedes van a hacer, pero la plata la invierten ustedes, por eso el dinero es de Espinosa, del licenciado Espinosa, pone la plata, Luque pone, digamos, el consentimiento de la iglesia y Pizarro pone la fuerza militar. Bueno, entonces, pero Pizarro ya está, digamos, bajo la lupa o el seguimiento de Pedrarias Dávila y del propio Carlos V. Entonces él tiene que hacer informes. Y esos informes que él hace, algunos de esos informes se perdieron. Es decir, se mandaron a Panamá, de Panamá se trasladaron a la corona, a Carlos V, pero salieron también versiones, digamos, copias, ¿no es cierto? Porque no había fotocopias en ese momento, pero sí los escribanos hacían una copia, la original, 1, 2, 3 copias, o sea, había varias copias del mismo informe, o sea, no había un solo. Y uno de ellos es el que se pierde, que probablemente acabó en manos de los hombres de negocio de Lyon, ¿no es cierto? Uno de esas cartas de Pizarro, que probablemente llegó al rey, pero una de esas copias llegó a manos de la gente de Lyon. Y entonces eso explica de que luego los cronistas, por ejemplo, la relación Samano, Jerez Samano, que es una de las... Samano era uno de los ayudantes de Carlos V, ocupado del tema de la conquista, y como buen funcionario y tecnócrata que era un tecnócrata de esa época, entonces él no solamente le interesaban las cartas, sino también relaciones oficiales, pero también las versiones que dan cartas de los propios conquistadores, incluso de los familiares. Por ejemplo, yo pongo ahí en mi anexo una carta de un joven, de un soldadito que estuvo en Cajamarca, que se volvió rico y que se regresa a España, ya no quiere saber nada, ya me volví rico, ya no quiero regresar más. Entonces todo ese material llega a Lyon, que es una ciudad liberal, con industria editorial, ¿no? Donde está la burguesía emergente,
hay banqueros, hay gente y hay mucha gente también intelectual, ¿no es cierto? Entre ellos Rabelais. Por eso Rabelais no publicaba en París, porque no quería que los doctores de la Sorbona opinaran sobre sus libros, porque si no, no lo iban a aprobar. Ese problema se liberaba en Lyon. Ese problema no existía ahí. Era, digamos, un campo abierto para la publicación de libros. Efectivamente, pero viene inmediatamente el fenómeno de las tropelías, de los conquistadores que escandalizan Europa. Y este tema se estudia detenidamente en el capítulo 5. Sí. Donde tiene unos acápites muy interesantes. El Perú, en la breve relación de las casas, puso Dios en aquellas tierras el linaje humano, el testimonio del fraile francés, Europa ante las prácticas coloniales. Sin embargo, estas tropelías que escandalizan Europa, ¿por qué se suscitan? ¿Acaso no fue la conducta normal del colonialismo europeo las tropelías coloniales? Sí. Claro, la conquista de América y luego ya la conquista práctica, ¿no es cierto? No solamente la parte del descubrimiento, sino la parte de conquista, tiene pues una dimensión violenta, es guerra, es ocupación, es exterminio, es avasallamiento. Se suponía que la autorización del Papa para que España capitanee esa empresa era una empresa civilizatoria para expandir el cristianismo en América, ¿no es cierto? Entonces, digamos, el único parapeto, la única resistencia legítima que se podría oponer venía del lado de la iglesia. Y por eso que Las Casas fue nombrado algo así como visitador, defensor de los indios. Se trataba o bien de avasallarlos o bien, digamos, de evangelizar, llevar las novedades bíblicas, llevar el cristianismo y tal. Claro, la empresa ganó, se aprobó y se alentó porque, digamos, tenía una dimensión moral, civilizatoria, diciendo esto, vamos a ir a conquistar estos territorios para llevar el cristianismo, vamos a llevar la civilización, o sea, Europa, el continente europeo era pequeño y siempre estaba enfrascada en empresas coloniales, ¿no? Ya lo tenían en la propia Europa, hacia el norte y hacia el este, como hacia el oeste, como hacia el sur, ¿no? Con los africanos y tal, ellos estaban en esa empresa. Y eso hizo que, la empresa, bajo el cubierto de que es una iniciativa de tipo religiosa de expansión del cristianismo, pues tuvo una dimensión militar terrible, ¿no? Efectivamente. Y esto se relaciona con las lecturas de Inca Garcilaso en el siglo de las luces. Claro, claro. ¿Por qué es importante esta versión de Garcilaso? Bueno, es importante. Garcilaso, claro, saca sus libros en el siglo XVII, ¿no es cierto? Bueno, en el XVI saca la historia de la Florida, ¿no es cierto? Conocida como la Florida del Inca. Y ya, es una voz particular, llamativa, diciendo cómo es que si un Inca de un imperio vencido, como si es una especie de intelectual, porque el Inca Garcilaso era un hombre que se forma muy bien, que tiene una gran biblioteca, que se desplaza en España, que aprende lenguas, pues tenía nociones de latín, hablaba el toscano, el italiano, leía en francés, su biblioteca lo muestra. De modo que era un intelectual del Renacimiento, con el agregado que venía de América, o sea, estaba al tanto de las novedades más importantes de esa época, que era el descubrimiento y la conquista, o sea, tenía autoridad. Y su estrategia discursiva y su estrategia de posicionamiento como Inca fue crucial. Él, al llamarse Inca, lo que está diciendo, bueno, yo vi las cosas, yo mamé en la leche esas lenguas, yo conocí ahí, viví hasta los 22 años y ahora pues soy un intelectual como los otros, con la ventaja de que sé sobre la parte americana. De modo que
un libro suscrito por un inca es algo que hace autoridad. Y por eso los tratadistas franceses, italianos, holandeses, alemanes, prefieren la fuente del Inca. O sea, además aparece como extremadamente atractivo, ¿no es cierto? Como un elemento de autenticidad. Entonces, desde la Florida el hombre ya influye. Por ejemplo, a ver, Locke. Locke toma un ejemplo, se remite a la Florida del Inca para rebatir nada menos que la tesis de que las aristocracias, la monarquía, tenían una relación directa con Dios, ¿no es cierto? O sea que como que eran monarquías teocráticas, y entonces el jerarca hablaba con Dios. Pero el hecho es que en la Florida del Inca hay un ejemplo donde Garcilaso pues, cuenta de que en la Florida había una serie de comunidades, de colectividades, y que cada una de ellas tenía una visión de Dios, o sea, una idea de Dios, una idea, digamos, cultural de Dios. Y entonces este hombre, ¿cómo se llama?, ironiza sobre este aspecto, diciendo, por ejemplo, a ver, pon el ejemplo, los que conquistan la Florida se encontraron con una serie de dioses y ninguno de los caciques, que eran los príncipes de sus comunidades, ninguno ha dicho que él habla con su Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué el rey de Inglaterra dice, ¿con qué Dios habla? ¿Qué prueba tenemos de que, o sea, cómo relativiza, cómo el ejemplo americano ayuda a relativizar y a desacreditar la tesis de las monarquías absolutistas teocráticas? Finalmente, Y eso es crucial para traer abajo, y por eso la primera gran revolución, la de 1688, se basa en gran parte cuando esta idea de que el rey es algo como un escogido de Dios se viene por los suelos. claro. ¿No? Finalmente, la lectura del libro El Perú en la memoria del Renacimiento deja una interrogante pendiente. Y esta es la pregunta que quisiéramos que se absuelva. Sí. ¿Qué fue lo que impidió un genocidio generalizado en los Andes, como ocurrió con el ejemplo anglosajón? ¿Qué fue lo que impidió este fenómeno genocida? Y quisiera enumerar 3 factores: el catolicismo, la lujuria española o la avaricia por el oro. Mira, hay un elemento interesante de los cronistas mismos, ¿no? Temprano. Estas digamos, contribuciones prácticas que tenían estas culturas. Por ejemplo, es imposible imaginar un proceso de conquista donde tú no tengas un relacionamiento humano y formes familias, porque de lo que se trata es de una implantación. España comienza a traer a sus gentes, jóvenes, marineros, agricultores, excelentes, atrae mucha gente para venir a América. Lo mismo hicieron los anglosajones. Lo mismo hicieron los anglosajones. Pero el hecho es que en el proceso de conquista, y eso es una de las cosas que yo abordo, la mujer jugó un rol de socialización extremadamente importante. Ellas eran las que daban de comer a las tropas. Ellas sabían qué se puede comer, qué animal se puede comer, qué fruta se puede comer. Y luego, también eso yo lo señalo ahí, ellas se volvieron como contrapartes privilegiadas porque ellas sabían los temas del oro, de las alhajas. Las alhajas eran para ellas, ¿no es cierto? Esa textilería lo hacían ellas, la comida lo hacían ellas. Y finalmente, esa relación humana que nace y se forman las parejas, las familias. Pero se forman muy temprano. No olvides que Almagro el Mozo es hijo de una taína arahuaca y fue un joven conquistador mestizo en el Perú. Bueno, ese fenómeno se reprodujo de manera masiva. Almagro el Mozo es el más conocido porque vino con Pizarro y con Almagro el padre, ¿no? Entonces,
yo creo que la relación, el establecimiento de la familia, el tejido familiar, el estado avanzado también de estas culturas, en la que ellos se sentían atrasados. Una de las conclusiones de mi libro es que, por ejemplo, en marinería, en términos de marinería, de cómo ellos, por qué desembarcan en balsas, porque eran más estables que las carabelas que los traían, que hacían agua cada rato. Sus técnicas de orfebrería eran más avanzados. La alimentación, las cosas que habían logrado en el campo de la alimentación, una diversificación, una cantidad de frutas. Es decir, eso me hace recordar de que hay grandes estudios que dicen que esta zona andina es una de las 6 zonas en el mundo que más contribuciones ha dado a la alimentación planetaria. Entre el maíz, las papas, los camotes, el zapallo, las habas, ¿no? Entonces, todos esos son elementos civilizacionales. Entonces, tú puedes conquistar un país, pero no puedes avasallar. Y el otro elemento, Gustavo, tú sabes que los soldaditos y agricultores en España tenían una especie de castración en términos de su relacionamiento humano con las mujeres. Las moritas solamente eran permitidas para los hombres que tienen recursos, porque tenías que darle un dote al papá de la morita. Y ellos cuando llegan a América dicen, acá están todas las moritas, y podemos relacionarnos con ellas y no tenemos que pedir permiso a nadie ni tener un dote. O sea, el pequeño soldadito, el agricultor, el marinero, funda familia y se siente parte de la familia. Tanto así que cuando los quieren regresar a España no quieren. Los que viven en América dicen, no, yo ya vivo aquí, yo ya no quiero saber más con la península, aquí vivo bien, tengo hijos, tengo tierras, tengo una señora, tengo una segunda, en fin, todo ese proceso que se fue organizando. Es decir, una dimensión humana que jugó una especie de papel de contraconquista. Retén ese concepto. Muy interesante. Hay un elemento de contraconquista ahí que tiene que ser los alimentos, los hijos, los lazos familiares y también los lazos culturales, hombre. Uno no se puede explicar cómo América en menos de un siglo, en 7, 8 décadas, se apropia de todos los instrumentos de cuerda del Renacimiento. Y acaban tocando mejor que el que le enseñó a tocar. Le incorporan cuerdas y sale la quinta, le sacan una y es la cuarta, guitarras de 6 cuerdas, violín, viola, arpa. Los indígenas aprenden a tocar arpa de manera masiva porque era un instrumento de cristianización, ¿no es cierto? La evangelización se hacía violín y arpa. Guitarra no, guitarras son para los señoritos, pues era muy lascivo, muy romántico, ¿no? Entonces era para los señoritos. Por eso nuestros criollos, nuestros mestizos tocaban su guitarra en las huertas, ¿no? Donde porque estaba prohibido, pues, o sea, así como no estaba prohibido montar a caballo, también estaba prohibido tocar guitarra. Pueden tocar arpa. Entonces, se produce un fenómeno cultural extremadamente interesante y nos apropiamos no solamente de su música, que acabamos tocándolo bien y mestizándolo y agregándoles y creamos una gran música en el Caribe y una gran música en todo el continente, al punto que el mundo hasta ahora baila con las músicas llamadas latinoamericanas. Apreciado Edgar Montiel, nuevamente felicitaciones por la publicación del libro El Perú en la memoria del Renacimiento y lo esperamos próximamente. Muchas gracias, Gustavo, por Gracias. la invitación en esta ocasión también.